Buenas tardes, sean bienvenidos a la última sesión del Seminario de Estudiantes en Matemáticas. En esta ocasión es un placer para mí presentarles al maestro en ciencias Francisco Seneca Bryan Morales, quien estudió la licenciatura en Matemáticas y la maestría en Ciencias en Matemáticas aquí en el CUSEI y actualmente está estudiando el doctorado en Ciencias en Matemáticas aquí mismo bajo la dirección de la doctora Celia Ábalos Ramos y el doctor Enrique y del doctor José Manuel Calabush. Sus líneas de investigación son la teoría de la medida clásica y sobre deltanillos y también el dominio óptimo de operadores y el análisis armónico abstracto. Además, ha participado en diversos seminarios, entre los cuales se destacan el Congreso del FIN, el Seminario de Análisis y Topología de la UAM Iztapalapa y el 58 Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana, así como diversos seminarios aquí en el Departamento de Matemáticas. Sin más dilación, los dejo con el maestro en ciencias, Francisco Seneca. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar de forma introductoria a uno de los temas que estoy trabajando tanto en la maestría como en el doctorado, con la doctora Celia, y ahora voy a empezar a trabajar con el doctor José Manuel Calabush de la UPV, aunque también una especial mención al maestro Usaí Vázquez, que fue con el que trabajé también en la maestría, y les voy a hablar sobre dominio óptimo de operadores lineales acotados, que en resumen es una forma de extender operadores lineales acotados o lineales continuos de espacios funcionales de Banach, que después vamos a ver qué es eso, a espacio de Banach arbitrarios. Todo eso apoyándonos con teoría de la medida vectorial. Entonces, un breve paso por lo que vamos a ver. Como es una plática dirigida más o menos a personas que no han llevado teoría de la medida, que más o menos van como en quinto o sexto de una carrera de licenciatura, pues vamos a ver una pequeña parte de teoría de la medida positiva, una pequeña parte de teoría de la medida escalar y cómo se integra tanto con una medida positiva como una medida escalar, algunas propiedades esenciales. Después vamos a pasar a ver cómo generalizar estos conocimientos de la parte positiva y escalar a medidas que tienen codominio en espacios de Banach, o sea, una medida vectorial, cómo se integra a partir de eso, y dando un breve paso por medidas de control, que es donde vamos a conectar la medida vectorial con la medida positiva, que ya sabríamos para ese entonces, y al final checar un poco de lo que trata esta plática, que es dominio óptimo, en donde vamos a ver una medida vectorial que está asociada a un operador. Vamos a entrar de lleno a lo que es el dominio óptimo, a qué nos referimos con dominio óptimo, y al final ver ahí un ejemplo que está más o menos diseñado también para que lo entienda una persona que vio esto, aunque como se dijo en la introducción, yo estoy trabajando más con la transformada de Fourier, ¿sí? Pero pues bueno, ese tema no lo vamos a ver porque ya sería bastante. Entonces vamos a ver aquí algunas cosas, también para la gente que sabe mucho de teoría de la medida, va a haber aquí algunas cosas raras, nada más es para que se entienda la plática. Sí voy a hacer algunas simplificaciones. Bien, entonces, primero dado un conjunto no vacío omega y sigma, una sigma álgebra, que no nos vamos a meter tanto en eso, pero una sigma álgebra es una colección de subconjuntos de omega que cumple con tener el vacío, con que es cerrada bajo complementos, es decir, si A está en sigma, A complemento está en sigma, y con ser cerrado bajo uniones numerables, es decir, si tenemos una colección numerable en sigma, entonces la unión de ellos está en sigma. Bien, el ejemplo más claro y que es el que vamos a utilizar para no dedicar mucho tiempo en él, pues es el conjunto potencia. ¿Sí? El conjunto potencia pues tiene todos sus subconjuntos ahí y por lo tanto cumple trivialmente esas tres condiciones. Bien, entonces, dado una sigma álgebra, una función de conjuntos que va de la sigma álgebra al conjunto cero infinito es una medida positiva o una medida no negativa si cumple con que la medida del vacío es cero y además es una función de conjuntos sigma aditiva. Sigma aditiva quiere decir que la medida de la unión numerable de conjuntos medibles es la serie de las medidas, siempre y cuando esa colección sea disjunto 2 a 2. Es decir, si tenemos dos conjuntos de la colección, la intersección de cualesquiera dos conjuntos es vacía. Entonces, este tipo de funciones, que son las medidas positivas, pues cumple muchísimas propiedades bastante interesantes.
como ser finitamente aditiva, que es simplemente que esa medida de uniones sea una unión finita. ¿Sí? Si fuera una unión finita de conjuntos disjuntos 2 a 2, pues la separa como suma. Esa función además es monótona. Eso quiere decir que si tengo un conjunto metido dentro de otro, pues la medida del más chiquito es más chico que la medida del más grande. ¿Bien? Y además tiene comportamientos bastante buenos, entre comillas, con los complementos relativos. Tiene propiedades bastante buenas con convergencia de cuando tomamos sucesiones de conjuntos anidados o decrecientes o crecientes. Bien, pero bueno, no vamos a meter mucho en eso. Una definición muy importante pues es la de conjunto nulo, que en este caso es simplemente un conjunto medible que tiene medida cero. Y ya que tenemos esta definición, podemos definir algo muy importante, que es que una propiedad se cumpla casi todas partes. Esto quiere decir que si tenemos una propiedad, va a existir un conjunto nulo, tal que esa propiedad es verdadera en el complemento de ese conjunto nulo. Entonces, esta definición nos sirve para construir un espacio muy importante que son estos L mayúsculas. La primera no tanto, esta L garigoleada es simplemente el conjunto de funciones medibles, y una función es medible siempre que la primagen de un abierto sea medible. Bien, entonces ya teniendo esta L garigoleada podemos construir la L mayúscula 0, como tomando ciertas clases de equivalencia en ese conjunto de funciones medibles, donde las clases de equivalencia o la relación que nos define esa clase de equivalencia está conformada por esta relación. F está relacionado con G si solo si F y G son iguales mu casi todas partes. ¿Bien? Entonces, eso es literalmente lo que dice acá arriba, que existe un conjunto de medida cero, A, tal que F de X es igual a G de X para toda X en A complemento. ¿Sí? Se podría ver así. Entonces, y un tipo de función medible muy importante, pues son las funciones simples, que simplemente de la redundancia son las funciones medibles que tienen rango finito. Y se puede probar que una función es simple si solo si existe una cantidad de conjuntos medibles y una misma cantidad de escalares, tales que la función simple se puede ver como la combinación lineal de los escalares que ya teníamos anteriormente con funciones características, donde la función característica es simplemente nos va a dar el valor de 1 para las X que están en el conjunto AK, en el medible AK, y 0 en todos los demás. En algunos textos también los llaman funciones indicadoras, creo que más para probabilidad. Y con este tipo de funciones simples podemos construir la integral. ¿Sí? Esto se da como definición. La integral de una función simple es la suma o la combinación lineal de los escalares que tenía originalmente la función simple con la medida de los conjuntos asociados a cada escalar, es decir, la medida de los AK. Bien, que sería más o menos como la generalización de la integral de las funciones escalón, que es como más o menos calcular el área del rectángulo que está ahí, que está con altura AK, sí, con base A mayúscula K. ¿Bien? Entonces, ya teniendo como definición esa integral, podemos construir la integral de funciones hasta funciones complejas. Primero, si tenemos una función simple y no negativa, la integral de la función va a ser el supremo de las integrales de funciones simples, no negativas y que están por debajo de esa función f. Bien, entonces ya teniendo la forma de integrar funciones no negativas, podemos integrar funciones reales. La función real se puede separar como una función parte positiva y una función parte negativa, que simplemente es, así por ejemplo, tuviéramos aquí una función que pasa por arriba y por abajo del eje X, así. Entonces, la parte positiva sería nada más este pedazo de aquí, supongamos que es este pedazo negro, y esta parte que sobra. Bien, y la parte negativa obviamente sería la parte de la función que está abajo del eje X. ¿Sí? Entonces, esas funciones, bueno,
la parte de abajo rotándola hacia arriba, ¿no? Entonces quedaría este piquito por acá arriba y esta curva acá arriba. Bien, entonces esas ya las sabemos integrar por la primera definición. Entonces, ¿cuál sería la integral de una función real? Pues sería la integral de la parte positiva menos la integral de la parte negativa. Sí, más o menos como se hace en cálculo, cuando les piden que calculen áreas. Cuando les piden que calculen áreas, cuando calculan áreas, ustedes quieren saber este pedazo más este pedazo de aquí, ¿sí? Como que tienen que fijarse en ambas partes. Más o menos igual aquí, tienen que fijarse en la parte positiva de la función y la parte negativa, trabajar con ambas por separado y al final restar esas dos integrales. Bien, cuando tenemos una función compleja, pues simplemente hay que ver que esta función pues se puede ver como la parte real más la parte imaginaria y esas dos funciones son reales, entonces caemos en el caso de arriba y hacemos esa integral igual de la parte real más y a veces la integral de la parte imaginaria. Entonces, ¿cuándo una función va a ser integrable? Pues cuando primero esa integral existe, es decir, si por ejemplo ahí en la integral de f tuviéramos la resta de dos infinitos, pues no existiría primero esa integral. Y segundo, que pertenezca al campo donde está la función, ¿no? Si es una función real, pues que la integral pertenezca a R. Si es una función compleja, pues que la integral pertenezca a los complejos. Bien. Entonces, ya que más o menos manejamos lo que es teoría de la medida positiva, podemos trabajar relativamente fácil con teoría de la medida escalar, dado el teorema que está ahí en un recuadro morado. Entonces, primero, una medida escalar es simplemente una función sigma aditiva, ¿sí? Que cumple con separar uniones numerables en una serie. Bien, aquí no se le pide que la medida del vacío sea 0 porque se desprende directamente de que sea una función sigma aditiva. Bien, como no estamos trabajando con infinitos, no hay ningún problema con ese valor. Entonces, hay un teorema muy importante que nos dice que una medida escalar, perdón, una medida real, se puede separar en dos medidas positivas, que aquí se ve como lambda más menos lambda menos, ¿sí? Entonces, esas dos medidas, pues ya tenemos teoría para trabajar con ellas, y como están estrechamente relacionadas con lambda, pues es bastante sencillo estudiar esta medida escalar. También tenemos otra medida auxiliar, que es la variación, que es simplemente la medida positiva más chica que cumple con esta desigualdad de aquí, es decir, que el módulo de lambda de A es menor o igual que la variación de A. Y cuando es una medida real, la variación se puede ver como la suma de la parte real más la suma de la parte positiva más la parte negativa. Entonces, se puede probar que los conjuntos nulos de la parte real es en realidad los conjuntos nulos de la variación. Y a partir de eso construir los conjuntos L0 garigoleada y L0 mayúscula de la función real, tomando como base la medida variación. Y además podemos decir que una función es integrable respecto de la medida escalar, si solo si es integrable respecto de la variación, y además podemos definir la integral de una función simplemente como la integral de la función respecto de la parte positiva menos la integral de la función respecto de la parte negativa de la medida. ¿Bien? Entonces, ya que tenemos estas dos teorías, podemos construir las medidas vectoriales. Entonces, igual, antes de pasar a ver lo que es una medida vectorial, pues como la charla estaba más o menos hecha para gente que apenas va como en quinto o sexto, nada más recordar que es un espacio de Banach o definir que es un espacio de Banach porque es el codominio de estas funciones vectoriales. Entonces, un espacio vectorial que tiene una norma y es completo se le llama espacio de Banach, y los ejemplos más sencillos pues es R o C con la norma euclidiana, y además estos espacios LP que se pueden construir tomando funciones en el L0 que tienen esta norma P,
que está definida como la integral del módulo de f a la p y todo eso a la 1 entre p, ¿sí? Eso resulta ser un espacio de Banach. También lo que nos va a interesar es hablar de las funciones lineales y continuas que van de un espacio de Banach a otro, que los vamos a denotar por esta L garigoleada de X a Y. Y cuando Y es el campo, vamos a denotar a esa L de X al campo como X estrella, y vamos a decir que es el espacio dual de X. Entonces, es básico saber que una función lineal y continua que va de un espacio de Banach a otro, es equivalente a pedir que exista una constante C tal que la norma de la evaluación de t en X es menor o igual que C por la norma de X. Entonces, es por eso que a estos operadores también se les llama lineales acotados. ¿Bien? Y algo de notación es esta B de X, que simplemente va a ser la bola en cualquier espacio de Banach, y vamos a utilizar esta notación de X, X estrella como la evaluación de X en X estrella para cualquier X en X y X estrella en el dual. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a ser una medida vectorial? Pues una medida vectorial va a ser una función que vaya de sigma a un espacio de Banach y que sea sigma aditiva. Literalmente la misma definición. Y a partir de una medida vectorial nos queremos ayudar con medida escalar. Entonces, podemos construir una medida escalar a través de los elementos del espacio dual. De esa manera, simplemente evaluar el elemento del espacio dual en la evaluación de nu sub de A. Y también nos vamos a apoyar con estas dos funciones auxiliares. Uno es la variación de la medida vectorial, que de hecho va a ser una medida positiva, que se define como el supremo tomando particiones medibles de A, es decir, colecciones finitas de conjuntos disjuntos, tal que su unión es A, de estas sumas tomando normas en evaluaciones de la medida vectorial en elementos de la partición. Y otra es la semivariación, que es este supremo tomando elementos en el dual. Entonces, vamos a definir algo muy parecido a conjuntos nulos. Aquí simplemente vamos a tomar un conjunto medible y vamos a decir que es nulo respecto de una medida vectorial si la medida de todos los subconjuntos medibles de ese A tiene medida 0. Y la misma notación para el caso de medida positiva, de medida escalar, y análogo la definición de propiedad que se cumple casi todas partes. Lo que sí podemos ver es que tenemos algunas equivalencias, que es que un conjunto es no nulo, si solo sí es nulo respecto de la variación, si solo sí su semivariación es igual a 0. ¿Bien? Y para también meter un poco de medida positiva en esta teoría de la medida vectorial, es la definición de medida de control. Una medida de control es una medida positiva, finita, que tiene los mismos conjuntos nulos que la medida vectorial. Entonces, algo importante, y que tampoco me voy a meter mucho en eso, es que siempre va a existir una medida de control para cualquier medida vectorial. Entonces, y en ese caso podemos ver al L0 de nu, de esa nueva medida vectorial, como el L0 de la medida de control. ¿Bien? Que ya sabemos hacer de la primera parte que vimos. Entonces, para empezar a hablar o a construir una integral respecto de una medida vectorial, pues lo que tenemos que hacer primero es basarnos en teoría de la medida escalar. Entonces, dada una función medible, vamos a decir que es débilmente integrable si es integrable respecto a la medida escalar que les había comentado al inicio, que la vamos a llamar escalarización, para cualquier escalarización. Es decir, que f está en la intersección de esos L1s. Bien, y lo vamos a denotar por L1W y vamos a decir que es L1 débil. Bien, en este conjunto podemos construir una seminorma dada por este supremo de integrales del módulo de f respecto a la variación de esas escalarizaciones. Y va a cumplirse que es una seminorma y que además ese espacio con esa seminorma va a ser completo. Entonces,
Para poder construir un espacio de Banach, pues se va a hacer un procedimiento que se hace mucho en análisis funcional, que es simplemente tomar el espacio de todas las funciones que tienen seminorma igual a 0 y vamos a construir el L1 débil como este cociente de aquí, del L1 débil garigoleado, con el espacio de funciones que tienen seminorma igual a 0, y de hecho ese espacio va a ser un espacio de Banach, y además es más o menos consistente con lo que hemos estado viendo, porque vamos a tener que una función está en ese espacio M, si solo si es igual a 0 casi todas partes. Y bueno, ya teniendo que es una función débilmente integrable, pues podemos hablar de integración como tal. Entonces, la integral debería ser un elemento del espacio de Banach. Entonces, primero tomamos una función que sea débilmente integrable y vamos a decir que es integrable si existe un elemento en el espacio de Banach que cumple con esta igualdad de aquí para cualquier elemento del espacio dual. ¿Y quién va a ser la integral? Pues va a ser ese elemento del espacio de Banach. Entonces, ese elemento de quizá lo vamos a denotar como, esperaríamos que fuera denotado como la integral de f respecto de nu en a, y vamos a denotar por L1 garigoleada al conjunto de funciones integrables. Entonces, este tipo de integral pues cumple muchísimas cosas que esperaríamos de una integral, pues primero que sea única, que si tenemos conjuntos disjuntos al integral en esos dos lo va a separar como una suma, es lineal, etcétera, etcétera. Y además podemos hacer una construcción muy parecida o, en términos sencillos, ver al espacio L1 mayúscula como un subespacio del espacio normado L1 débil. Y como vamos a hablar de dominio óptimo, que es en general o en resumen una extensión de operadores a un operador integral, pues eso, tenemos que ver a la integral como un operador. Entonces, es simplemente eso, el operador I sub nu va a ser un operador que va de las funciones integrables al espacio de Banach, simplemente definido como la integral de f respecto de nu. Entonces, ese operador es el operador integral o el operador integración. Y por último, nada más como dato, pues es muy sencillo construir los LP débil y los LP de una medida vectorial. Pues simplemente vamos a decir que una función está en LP, si solo si el módulo de f a la p es una función integrable. Y la norma también es igual, muy sencillo de construir, pues es simplemente tomar la norma del módulo de f a la p y todo eso le evalúa la 1 entre p. Bien, entonces ya tenemos todo lo necesario para estudiar dominio óptimo. Entonces, para hablar de dominio óptimo es operadores que están definidos sobre un espacio especial que es un espacio funcional de Banach. Entonces, para eso pues primero tomamos un espacio de medida, es decir, no lo había comentado antes, pero es la terna nada más del espacio omega con la sigma álgebra y la medida. Entonces, esa medida debe de ser sigma finita. Eso quiere decir que omega se puede ver como la unión numerable de conjuntos que tienen medida finita. Y vamos a fijar nu una medida vectorial. Entonces, estos espacios funcionales tienen un orden. Entonces, ¿cuál orden va a ser? Pues el orden casi todas partes. Bien, vamos a decir que una función es menor o igual que otra, si solo si es menor o igual casi todas partes. Bien, entonces, ¿qué es un espacio funcional de Banach? Pues es un subespacio normado de L0, que es un espacio de Banach y además tiene la propiedad de que si tenemos una función a priori en L0, una función f en L0 y una función g en ese espacio E, pues si tenemos que el módulo de f es menor que el módulo de g, automáticamente f pasa a estar en E y además tenemos cierta monotonía en la norma que se le llama reticularidad, es decir, que la norma de f es menor o igual que la norma de g. Y además, una propiedad muy importante de estos espacios funcionales de Banach es la sigma orden continuidad, es decir, que un espacio va a ser sigma orden continuo si teniendo una sucesión de funciones en L0 tal que es decreciente y su ínfimo es 0, ¿sí? Porque esto significa esa
esa notación significa eso, decrecientes e ínfimo cero, entonces va a ocurrir que la sucesión de normas también va a ser decreciente, pero va a converger a cero, ¿sí? Los espacios más famosos, y de hecho los espacios funcionales de Banach son como una generalización de ellos, pues son los espacios LP, ¿sí? El espacio LP que definimos anteriormente, los espacios LP de una medida positiva son mu espacios funcionales de Banach y sigma orden continuos. Y además, si tenemos una medida de control para la medida vectorial que fijamos al inicio, pues los espacios LP débil y LP de la medida vectorial van a ser espacios funcionales de Banach sigma orden continuo, pero respecto de esa medida de control. ¿Bien? Entonces, para hablar de dominio óptimo, entonces, lamentablemente hasta ahorita existe teoría para medidas finitas. Entonces vamos a primero tomar medidas finitas. Vamos a tomar E, un subconjunto de L0 que sea un mu espacio funcional de Banach, pero le vamos a imponer la condición de que contenga las funciones simples. Entonces, tomando un operador lineal acotado que vaya del espacio funcional de Banach a X, podemos definir una función de conjuntos como la que está ahí, que va a tomar conjuntos medibles y lo que va a hacer es evaluar el operador T en la característica de A o en la indicadora de A. Entonces, las funciones características son funciones simples. Entonces, dada la condición que dimos al inicio, esa función está bien definida. Y además, como T es una función lineal, entonces esa linealidad se va a heredar a la función nu-T. Entonces, sin embargo, con esas solas condiciones no podemos asegurar que sea una medida vectorial. ¿Cuándo va a ser una medida vectorial? Pues cuando el espacio funcional de Banach sea sigma orden continuo. En ese caso aseguramos esa parte de ahí que sea una medida vectorial y además con esas hipótesis extra tenemos que las funciones simples son densas en E, que quiere decir ese primer punto de ahí para los que no han llevado cálculo, y que toda función en E es integrable respecto de esta nueva medida vectorial nu-T, y además la integral de f respecto de esa medida vectorial, pues es simplemente evaluar t en esa función, pero por la característica de donde estamos integrando. Entonces, y por último, antes de hablar de dominio óptimo, pues es necesario saber que necesitamos una hipótesis extra, que es pedir que el operador sea muy determinado. ¿Qué es un operador muy determinado? Pues si tenemos un operador lineal acotado del espacio funcional de Banach al espacio de Banach, vamos a decir que es muy determinado si los conjuntos nulos de la medida vectorial asociada a ese operador son iguales a los conjuntos nulos de mu de la medida positiva finita que teníamos originalmente. Entonces, aquí un detalle técnico que no voy a explicar mucho es que si tuviéramos un operador cero y muy determinado, pues vamos a llegar a que el espacio funcional de Banach es en realidad el espacio trivial, entonces no es muy interesante estudiar ese tipo de casos. Entonces, de ahora en adelante, si vamos a tener que si el espacio funcional de Banach es no trivial, que lo vamos a pedir, entonces vamos a estar trabajando con operadores no triviales también. Y algunas propiedades que son muy útiles, aunque aquí no lo vamos a ver, más como cultura general, es que hay varias formas de saber si un operador es muy determinado sin tener que calcular todos estos conjuntos nulos, que es simplemente probando que el operador es inyectivo o que el operador es inyectivo solamente en las funciones mayores o iguales que 0 de E, del espacio funcional de Banach, o que el operador es inyectivo simplemente en las funciones características. Entonces, ¿qué es el dominio óptimo de un operador? Pues primero, tenemos que pedir que el espacio funcional de Banach sea orden continuo. Después, si el operador es muy determinado, se puede llegar a probar que el espacio de funciones integrables respecto de la medida vectorial asociada al operador es el mayor espacio funcional de Banach, sigma orden continuo, que contiene al espacio funcional de Banach original, al E.
Y no solo eso, sino que podemos asegurar que el operador integral es una extensión del operador original t. ¿Bien? Entonces, en ese caso decimos que L1 de nu t es el dominio óptimo orden continuo de t o simplemente el dominio óptimo de t. ¿Bien? Entonces, para que sea algo más práctico, vamos a ver algunos ejemplos de cuándo sí podemos utilizar esta teoría y cuándo no. Bien. Entonces, primero, pues si la función no es finita, pues no podemos hacer todo esto, pues porque es la teoría que hay. Pero pues se está trabajando en eso. Es lo que hemos estado trabajando en el doctorado con la doctora Celia. Entonces, próximamente a lo mejor cambia eso. Pero bien, ahora sí, una medida. Vamos a ver un ejemplo para una medida en específico. Entonces, vamos a tomar el conjunto de los naturales. Vamos a tomar como sigma álgebra, como les comenté antes, al conjunto potencia, que cumple trivialmente con ser una sigma álgebra. Y vamos a tomar esa medida de ahí. Ya les dije que es una medida, pero esa función que va a tomar un subconjunto de los naturales y me va a regresar la suma de 1 entre 2 a la n con n en ese conjunto que tomamos de los naturales, cuando el subconjunto no es el vacío, y cuando es el vacío, pues la función es 0. Entonces cumple con que en el vacío sea 0, y más o menos se puede ver que sí es sigma aditiva, ¿no? Más o menos ahí, claro, se puede ver que es sigma aditivo, porque si tomamos dos conjuntos disjuntos, pues lo que va a hacer es sumarlos por aparte, ¿no? Entonces va a cumplir con eso de que sea sigma aditivo. Entonces, más o menos, podríamos hablar alguna información así extra de esa medida. Es, por ejemplo, los conjuntos nulos. Los conjuntos nulos ahí, ¿quiénes serían? Pues son simplemente los subconjuntos de los naturales que tienen medida 0. Pues simplemente sería el vacío, ¿no? ¿Sí? Cualquier subconjunto de los naturales pues va a entrar en la suma y esa suma va a ser distinta de 0. Entonces tendríamos que los conjuntos nulos sería simplemente el vacío. Luego, como es simplemente el vacío, cuando hablemos de funciones iguales casi todas partes, pues recuerden que casi todas partes significaba que tomáramos un conjunto aquí, tal que la propiedad se cumple en el complemento, ¿sí? Pues el único conjunto que hay aquí es el vacío. Entonces, por ejemplo, decir que f es igual a g, bueno, aquí sería p casi todas partes, pues esto ocurre si solo si f de x es igual, vamos a poner n para que parezca, f de n es igual a g de n para todo n. ¿Sí? Bien, entonces, ¿quiénes serían las funciones medibles? Los L0. Aquí igual, vamos a hablar del L0 mayúscula, porque también las clases de equivalencia son de un solo elemento, ¿sí? Nada más está la misma función ahí porque tiene que ser la misma. Entonces, ¿quiénes serían este L0 de la función P? Pues son todas las funciones tal que su primagen es un conjunto medible. Pero como estamos hablando del conjunto potencia, pues todas las primágenes son conjuntos medibles. Bien, entonces este L0 pues sería simplemente las funciones que van de así de n. Vamos a trabajar con reales. A ver. Entonces, es decir, pues son todas las sucesiones. ¿Sí? Son todas las sucesiones que van a R. Entonces, también algo más o menos rápido, que es cuando definimos la integral de funciones simples. ¿Cómo sería una función simple de este tipo? Alfa 1 y más alfa 2. ¿Sí? Suponiendo que i son los impares y p son los números pares. Entonces, esta función simple, ¿qué es? Pues es una sucesión donde en los impares
tenemos alfa 1 y en donde los pares tenemos alfa 2, ¿sí? Y la integral, recuerden que era, aquí sobre todos los naturales, sería alfa 1 por la medida de este, más alfa 2 por la medida de este P, ¿sí? Entonces, esta integral es alfa 1 por la medida P de los impares, más alfa 2 por la medida P de los pares. Entonces, no voy a hacer toda esa suma, pero si ustedes calculan esa serie nada más para los términos impares, pues les va a dar 2/3. Si la calculan para los pares, les va a dar 1/3, ¿sí? Entonces, esta integral sería 2/3 de alfa 1 más 1/3 de alfa 2. Y pues ya poniéndolo todo en fracción, sería este valor de aquí, ¿sí? Ay, perdón. De la medida... Ah, no, sí. Alfa 1. Bien. Entonces también, no voy a explicarlo completo, pero más o menos se puede ver ya aquí. A la hora de integrar una función, pues simplemente nos va a dar la serie esta de aquí, pero en vez de 1 o en el numerador tendríamos la función evaluada en n, ¿sí? Cuando pasemos, vamos a poner aquí, la integral de una función en todo n respecto de p, pues sería simplemente esta serie de aquí, de fn entre 2 a la n, igual a 1 así. Bien, esto para funciones en L0. Entonces también, obviamente necesitamos que esa función converja, este tipo de cosas. Entonces ya nos da que la función converja, ya nos da una pista de quién sería L1. L1 serían todas las funciones tal que esta serie converja. Entonces, así, L1 de P serían todas las funciones tal que esta serie de Fn entre 2 a la n pertenezca a R. Bien. Entonces, así un ejemplo de función que sí está en L1, pues en general serían todas las funciones que están como que dominadas por 2 a la n, ¿sí? Cualquier sucesión, tal que sus términos crezcan más rápido que 2 a la n, no va a ser integrable, ¿bien? Entonces, de hecho sería el propio 2 a la n. La sucesión 2 a la n no converge porque sería la serie de unos, ¿sí? Entonces, ejemplo, f igual a esta sucesión, no está en L1, pero esta f tilde, por ejemplo, esta que no, si le calculan la serie, no converge, a la hora de meterla a esta serie sí va a converger, ¿sí? Entonces, esta sucesión sí está en L1 de P. Bien, entonces ya más o menos conocemos cómo se comporta este espacio. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar un operador que vaya de L1 a R, ¿sí? En este caso, L1 es un espacio funcional de Banach, ya lo habíamos visto antes, pues sí podemos hablar de estos operadores, y R es un espacio de Banach, con la norma euclidiana. Entonces vamos a definir a este operador como al que manda a la integral de F, pero en el conjunto de los números impares. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a ser esta serie de aquí, pero nada más tomando los números impares, ¿sí? Pues bueno, ya más o menos por el tiempo, es claro que es lineal porque la integral es lineal. Es más o menos claro que es acotado porque a la hora de tomar el módulo, pues sería el módulo de esta suma, pero en los impares, el módulo entraría aquí adentro de la serie y eso sería menor o igual que la serie completa en todos los naturales, ¿sí?
Y esa sería la norma 1 de la función. Entonces sería un funcional lineal acotado. ¿Cuál sería el problema de ese operador? ¿Qué pasa si tomamos el NUT? El NUT, ¿qué era lo que hacía? Entonces, evaluaba T en la característica de A. Entonces, estas características nada más lo que hacen es tener 1 en todas las posiciones de naturales que tenga la A, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si la A fuera un subconjunto de los números pares? Pues aquí tendríamos la suma de los impares, que serían puros ceros, y no sumaría nada, ¿sí? Entonces, esta NUT, a la hora de evaluar en un subconjunto de los pares, me daría 0, y recordemos que los conjuntos nulos de P, pues es simplemente el vacío. Entonces no tendrían los mismos conjuntos nulos. Entonces lo escribo aquí. Los conjuntos nulos de NUT serían, perdón, es 0 aquí, de NUT, pues serían de hecho todos los subconjuntos de los números pares. Bien, entonces no podemos utilizar la teoría de dominio óptimo para este tipo de operadores porque no tenemos esa condición de que los conjuntos nulos de este operador sean el mismo que los conjuntos nulos de la medida original, ¿sí? Sí tenemos el espacio sigma orden continuo, que es L1, pero no tenemos la segunda parte. Bien. Entonces, como ya es la 50, este es un ejemplo donde sí podemos utilizar la teoría de dominio óptimo. Entonces, tomamos el mismo espacio de medida, pero ahora vamos a utilizar esta G, que va de L1P. Ese ya es un espacio, es un espacio funcional de Banach sigma orden continuo, que vaya a L infinito, es decir, las sucesiones acotadas con la norma supremo. Ese es un espacio de Banach, y lo que hace simplemente es mandar una función a la sucesión de f en n sobre 2 a la n, ¿sí? Entonces, este es un operador lineal acotado y además sí cumple con que este de acá, el n0 de nu g, es nada más el vacío. Bien, entonces ahí ya tenemos las dos cosas. Tenemos un espacio funcional de Banach sigma orden continuo y tenemos una medida vectorial asociada a un operador que su medida de control es la medida original, ¿sí? Entonces, de nuevo ahí sí. Entonces, ¿ahí qué tendríamos? Tendríamos que L1 de P está contenido en L1 de nu sub G, ¿sí? Porque es una extensión, tenemos una contención, pero la pregunta que queda para ustedes es, ¿habrá alguna igualdad? ¿Será una igualdad? Porque, por ejemplo, como les comentaba, la transformada de Fourier hay una igualdad, ¿sí? Con ¿dónde está definida la transformada de Fourier? Con su dominio óptimo. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿serán iguales esos dos? Y luego, también, en el trabajo que hicimos con la transformada de Fourier, lo que hacíamos era cambiar el dominio del operador. Esta medida de aquí, no se los comenté, pero era finita. Eso quiere decir que la medida de todos los naturales es menor que infinito. Entonces, en ese caso, L2 está contenido en L1. Entonces, ¿qué podríamos hacer? La otra pregunta, que está más o menos asociada a lo que les comentaba, es ¿qué podríamos hacer para cambiar el dominio del operador G a L2 para ver si existe algo interesante ahí? ¿Sí? Para saber si encontramos algo interesante para ese nuevo operador redefinido en el dominio L2 de P. ¿Ven? Y pues bueno, es un ejercicio para los que están viendo. Y pues muchas gracias. Aquí están algunas de las referencias. Los más importantes son mi tesis de maestría. Lo segundo es el libro de Kohn para medidas positivas y escalares. El libro de Distel es para medidas vectoriales. Y el libro de Okada, Ricker y Sánchez Pérez para lo de dominio óptimo. Y pues muchas gracias.